Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos. ¡Qué suerte ha tenido mi tocayo Víctor Hugo con las adaptaciones cinematográficas que ha tenido de Los Miserables o del Jorobado de Notre Dame! Pues bien, tenemos una joya de la animación Disney, acuérdense del Jorobado de Notre Dame, y también hay una versión cinematográfica de cine clásico en estado puro con Charles Laughton como Quasimodo y la bella Zíngara interpretada por mi pelirroja favorita Maureen O'Hara, de la mano del director, si no mal recuerdo, William Dieter, que además tiene una anécdota bastante curiosa, pues tal y como cuenta Maureen O'Hara en su autobiografía, pues hay que decir que una mañana el director se encontró una plaza entera llena de chimpancés, babuinos y gorilas, y allí estaba, por supuesto, Maureen O'Hara oliendo a colonia por un lado, pero también oliendo a mono. Por lo visto, el director vio que no habían entendido sus instrucciones y dijo lo siguiente: «No, idiota, no quería monos, quería monjes». Bueno, pues después de esta anécdota les contamos también que se hizo una versión de Disney que estaba realmente bien, que es extraordinaria, cuando Disney era Disney, y en la que vemos a Esmeralda cantando a Nuestra Señora de Notre Dame una canción como si se tratara de una sentida oración. Aunque hay que destacar, esto hay que decirlo, que Disney desde principios de 2025 ha dicho que abandona la agenda woke. Me imagino que por motivos de rendimiento, porque la gente, cuando no se respeta la infancia, pues le da la espalda a las grandes productoras. Y en este caso se ve que algo ha tenido que pasar. El caso es que este texto del Jorobado de Notre Dame tiene momentos buenísimos, como esa situación en la que Esmeralda defiende a una persona a punto de ser asesinada, demostrando su generosidad en un mundo de truanes de un barrio de París. Y la conversación más o menos era así: «¿Perdón? Entonces, ¿por qué me tomaste como marido?», dice un personaje. Y dice ella: «¿Querías que dejara que os colgaran? ¿Solo pensaste en eso? ¿En salvarme de la soga?». «¿Y en qué iba a pensar?», contesta ella. «¿Entonces solo lo hicisteis por bondad?», se sorprende el truán. «Señorita, guardad vuestro puñal, no os deseo ningún mal y os juro por mi parte del paraíso que no volveré a acercarme a vos sin vuestro permiso. Y ahora, dadme de cenar». Y es que esta mujer es como un ángel rodeada de diablos que tiene como máximo admirador al Jorobado de Notre Dame, como seguramente habrán imaginado. Esta versión en cómic ha sido dibujada en blanco y negro, reflejando el lado oscuro de la capital, con frases como: «Maese Grigori, sois imbécil y un incapaz. Vuestro principal deber como marido era cuidarla, día y noche. Tenía que haberos ahorcado». Este excelente dibujante responde al nombre de George Bers. Es un experto en cómics clásicos en sus adaptaciones y dibuja como Los Ángeles, al nivel incluso de Goya y de Velázquez. Y no crean que les estoy engañando, porque es la maravilla del noveno arte.
dibuja excelentemente, además es bastante creativo, como veremos al final. Este excelente dibujante es capaz de destacar la ternura de Quasimodo a pesar de su fealdad, pero también la tiranía, como hemos acabado de decir en una de las viñetas. Finalmente nos despedimos con una sugerente viñeta, quizá la mejor de todas, en la que aparecen unas campanas volando al lado de Notre Dame como simulando su repiqueteo. Y empieza así la descripción que te introduce en este mundo de una obra maravillosa. Gracias, George, por contarnos estas historias tan bonitas con tu talento con los lápices. El 6 de enero de 1482... los parisinos se despertaron con el sonido de las campanas repicando al vuelo. Ese día, el Día de Reyes, coincidía con la fiesta de los locos. Burgueses y burguesas afluían de todas partes en dirección a la inmensa sala del Palacio de Justicia, en la que debía celebrarse un misterio, una obra de teatro litúrgica y la elección del Papa de los Locos. El gentío, abigarrado y bullicioso, se expandía por las calles como un río desbordado. Había gente en las ventanas, en las luceras, en los tejados, en las cornisas. Todos querían ver la llegada del tropel. Algunos afirmaban haber pasado la noche delante del portón del Palacio de Justicia para ser los primeros en entrar. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la muerte de David Lynch hace unos días, nosotros, pues de alguna manera le hacemos este particular homenaje. Un director que a mí particularmente no me interesa mucho, nunca me ha gustado, pero siempre me llamó la atención en la serie, o a través de la serie Twin Peaks. También se le recuerda por películas como Mulholland Drive, El hombre elefante o, por ejemplo, Terciopelo azul. No obstante, son películas bastante raras, extrañas, y a mí particularmente, pues tengo que ser sincero, no es un director que sea santo de mi devoción, ni por las cosas que cuenta ni por cómo las cuenta. No obstante, sé que muchas personas lo valoran muy positivamente y yo creo que también es meritorio hacer honor a su trabajo, porque un hombre que ha conseguido lo que ha conseguido, pues siempre hay que prestarle atención, o por lo menos hacernos eco de la noticia. Y ahora, si les parece, pues les recordamos los temas más importantes de este programa, ya que hablaremos de una cinta de animación maravillosa como Flow, un mundo que salvar. También se estrena una película con posibilidades al Oscar como The Brutalist, aunque es larguísima. Y por supuesto no pueden perderse una película tailandesa que nos ha llamado la atención, que se titula Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, que es una auténtica maravilla. En Críticas en un Minuto analizaremos la película Norbert, una película para que los más peques de la casa disfruten, pero que los adultos yo creo que se sentirán un poco incómodos porque es bastante infantil, pero hay que decir que también es muy original. Por supuesto, tampoco pueden perderse una entrevista muy especial que tendremos con una persona que conoce muy bien a la Edad Media y nos ofrece un relato misterioso. Comenzamos. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos.
La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega un peliculón para toda la familia, una cinta de animación maravillosa como Flow, un mundo que salvar, de un director cuyo nombre suena más a jugador de baloncesto que a cineasta. Y es que estamos hablando de un cineasta letón que ha cautivado al mundo entero. Responde al nombre de Jens Zilvadolis. Y esta película ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de animación, ha sido candidata al Oscar a la mejor película internacional, ha sido nominada para los BAFTA y los Goya. También ha recibido el premio a la mejor película de animación europea y está nominada a los Oscars de la animación. Los mejores premios de animación de todo el mundo se los ha llevado y esta película, pues como decíamos, ha recibido 3 nominaciones a los premios Annie. El premio a la mejor película independiente, mejor dirección y mejor guión. Los premios Annie son los Oscar de la animación en todo el mundo y hay que decir que un español como Paco Roca pues recibió ese honor de estar nominado a los premios Annie por su película Arrugas, que estaba basada en un cómic precisamente de Paco Roca, y que él y su equipo de producción con el director pues tuvieron la suerte de participar en esos premios. ¿Y cuáles son los datos de esta película y por qué hay que verla? Pues hay que decir que está arrasando en su estreno internacional en cines en Francia los 600.000 espectadores, superando los 4 millones de taquilla. En México hay que decir que han alcanzado una cifra potentísima, 1 millón de espectadores en 15 días, o sea que está arrasando. Una película que desde luego pues está haciendo ricos a sus productores. Estamos hablando de un cineasta lituano que lo está haciendo muy bien y que nos cuenta una historia que está gustando mucho. Por ejemplo, para que vean ustedes lo que dice la crítica, Hollywood Reporter: cautivadora y maravillosa, el trabajo de un talento único que merece ser clasificado entre los grandes artistas de la animación del mundo. Impresionante belleza. ¿Y de qué va esta historia? Pues es la historia de un gato que se encuentra en un mundo cubierto de agua, sin aparente rastro humano. En la búsqueda de refugio se une a un barco con animales de otras especies. Llevarse bien con ellos resulta un reto aún mayor que superar su miedo al agua. A lo largo de esta aventura tendrán que demostrar su valentía y superar sus diferencias para adaptarse a la nueva situación. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El estreno potente de esta semana es sin duda The Brutalist. Una película que es una auténtica brutalidad, porque es bastante dura, bastante difícil de ver, como luego veremos en la crítica, pero es una película que sirve para pasar toda la tarde, porque dura nada más y nada menos que 3 horas y media, con un descanso al piano de 15 minutos. O sea que les aconsejamos que preparen la merienda, la cena y por supuesto alguna almohada, porque seguro que en algún momento se van a quedar dormidos de esta potente película que tiene todas las posibilidades para hacerse con algún que otro Oscar, y además está protagonizada por Adrien Brody, que lo hizo muy bien en El pianista, y que también estuvo rondando el personaje de Manolete por su parecido con el torero español. Hay que decir que esta producción es bastante dura y la dirige Brady Corbett, que ha utilizado una técnica muy peculiar en una película que de alguna manera tiene mucho que ver, o es una especie de guiño a la película Érase una vez América. Esta película está rodada en 70 milímetros. Se han unido 2 fotogramas de 35, como hizo, por ejemplo, Alfred Hitchcock en Vértigo o El hombre que sabía demasiado. Y también, por supuesto, el mítico Stanley Kubrick. Tenemos las declaraciones de su director a fotogramas que son bastante jugosas. Quería hacer un film sobre la posguerra. Me fascina
esa época de los años 50 en Estados Unidos, que fueron una especie de experimento social. Hay algo de interesante en todos estos políticos conservadores que ahora creen que fue la mejor época de nuestro país. El eslogan fue Haz América grande de nuevo. Habla de esos valores de las amas de casa que tenían la cocina siempre limpia y la cena lista, mientras el trauma se vivía por dentro porque hacer público los sentimientos no estaba bien visto. Por eso pensé que en este hombre, que no puede expresarse verbalmente ya que no habla inglés y lo hace a través de su trabajo. Me gustan los personajes que buscan cómo mostrar su mundo interior. También me interesa el brutalismo como metáfora de cómo la psicología de la posguerra moldeó la arquitectura de esa época y los grandes diseñadores de la Bauhaus crearon obras como respuesta a la destrucción que habían visto en Europa. Me interesa eso que podríamos llamar tiranía ambiental, esa serie de influencias que nos rodean todo el rato y que alimentan esas ideologías tiránicas. Y de alguna manera, pues este señor tira contra todo el mundo, contra uno, contra otro, contra el padre, la madre, el cura y todo lo que puede. Y dice lo siguiente: mi primera película tenía mucho que ver con eso y se preguntaba de quién era la responsabilidad, si de la madre, del padre, del cura, de algo que había en el agua o de la política que había en el aire. Como dato curioso les podemos decir que este director vio en Adrian Brody el personaje ideal y el candidato, claro, a los Oscar, que seguramente tendrá muchas posibilidades. Y algunos de nuestros oyentes se preguntarán qué es lo que ha dicho la crítica de esta película sobre el visionario arquitecto Laszlo Toth. Y en la página web de Cine 21 pues nos recuerdan que esta película ha recibido el premio del Festival de Venecia y sus críticos destacan lo siguiente: la película es interesante pero descompensada y un tanto maniquea, con los judíos como víctimas del holocausto y el sueño americano que deviene en pesadilla explotadora, los capitalistas anglosajones, blancos, protestantes, toscos e insensibles que se aprovechan abusivamente del protagonista y su familia, una especie de autoflagelo al que los anglosajones son masoquistamente aficionados. Quizá también confiar en encajar las piezas de un puzzle al epílogo deviene un recurso cuestionable. Los actores están espléndidos. Adrian Brody es perfecto para el arquitecto y Felicity Jones es una mujer en la que conviven la fortaleza y la fragilidad. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente le proponemos un 3x1. En primer lugar hablamos del Profesor de Esgrima, una cinta de Vincent Pérez protagonizada por Rosie Zem, Doria Tillier y Damien Bonnard. Es una película de A Contracorriente Producciones que siempre ofrece buenos productos y siempre la esgrima ha funcionado muy bien en pantalla. Acuérdense, por ejemplo, de Los Duelistas o de Scaramouche, una de mis películas favoritas de este género. El argumento es el siguiente: París, en 1887. En una sociedad en rápida evolución, el duelo es el último lugar donde uno puede defender su honor. Clement Lacasse, carismático maestro de esgrima, se encuentra atrapado en una espiral de violencia destructiva. Conoce a Rosemarie Astier, una feminista adelantada a su tiempo, y decide enseñarle el complejo arte del duelo. Enfrentarán provocaciones y se unirán para defender su respectivo honor. También se estrena una historia que nos ha llamado la atención, una historia que nos ha tocado el corazón, como We Have a Dream. Es un documental también francés de Pascal Plisson.
y nos cuenta lo siguiente sobre una persona que quiere cumplir su sueño a pesar de su discapacidad. Y este es su argumento. ¿Quién dijo que vivir una discapacidad significa renunciar a tus mayores sueños? Al otro lado del mundo, Pascual Plisson, director de la película, conoció a Xavier, Charles, Antonio, Mott, Mirmala y Kendo, niños que demostrarán que el amor, la educación inclusiva, el humor y el coraje pueden mover montañas y que el destino a veces está lleno de sorpresas. Y ahora sí vamos con la última película que queremos comentar, una cinta tailandesa que tiene muchísimo encanto. Si uno se fija en el argumento, yo creo que le puede gustar. El título es larguísimo, ¿Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela? De dos personajes encantadores. La abuela es un encanto y es una cinta tailandesa de Pat Bunnitipat y cuenta la historia de un chaval que es un holgazán y que tiene que ganarse la confianza de su abuela. Una auténtica joya porque además combina el drama con el humor de una manera que lo hace siempre interesante. Una película que yo creo que tocará el corazón. Así que no se olviden de la película, de un título que suena más a otorrinolaringología que a una película, pero así es el argumento. ¿Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela? Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Norbert. Una de las sorpresas de la animación de los últimos meses está siendo Norbert, la nueva apuesta de Disney de esta temporada. Se trata de un personaje pixelado que recuerda a un conocido videojuego, Minecraft. Esta producción fue presentada hace unos meses en el Festival de Cine Europeo de Sevilla en la sección Europa Junior. La dirección ha corrido a cargo del cineasta español José Corral Llorente, que es un reconocido cineasta especializado en el mundo del cortometraje, que en esta ocasión apuesta por la integración y al que recordamos por su ópera prima Contando ovejas. El argumento es muy sugerente. La historia gira en torno a un funcionario triste y amargado que viene de un mundo oscuro marcado por la violencia y que, convertido en espía, se infiltra en el mundo de Colorlandia para poder conocer los puntos débiles de ese lugar para conquistarlo. Este director nos vendió la moto de la película del siguiente modo. Norbert es una aventura vibrante en la que su protagonista busca la felicidad y nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y la relación entre individuos y sociedades. Es una película que celebra la creatividad, la imaginación y la importancia de los valores universales. Es una propuesta que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar, haciendo ver que tanto jóvenes como adultos pueden disfrutar de una experiencia visual y emocional única. Entre las virtudes de esta producción, esto lo decimos nosotros, se encuentra la originalidad con personajes formados por cuadrados junto a otros que hacen guiños a figuras curvilíneas. Una película en la que se enfrenta el mundo de los colores frente a los claroscuros en la escala de grises. El argumento presenta un mensaje antibelicista y en favor de la naturaleza, en el que destaca la inocencia y la ternura de esos locos bajitos, como decía Serrat. Esta cinta parece que busca volver a ganarse al público abandonando la agenda woke y dejando a un lado las ideologías del siglo XXI, tal y como anunció el CEO de Disney hace unos días, recuperando el respeto por la infancia y su inocencia.
Esta propuesta cinematográfica está orientada para un público muy infantil, para que vaya acompañado de padres y abuelos, pero donde los progenitores se aburrirán soberanamente y los niños disfrutarán a ratos, porque la película aparentemente parece muy desordenada y no queda clara la narrativa de planteamiento, nudo y desenlace, con lo que todo parece confuso. Todo lo contrario de lo que ocurre con una producción francesa como El zorro feroz, orientada a niños muy pequeños, aunque hay que decir que en esta última los padres se sentirán a gusto durante su visionado. En definitiva, la producción consigue el aprobado más por su creatividad que por el resultado final en pantalla grande. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana es la única en España que se sabe a la lista de los Reyes Godos. Ha tenido la suerte de encontrarse con Leovigildo y con Recaredo. En esta ocasión ha cogido la lupa de detective para ofrecernos Misterio en San Millán de Malbec Ediciones. Responde al nombre de Guillén, María Gloria Guillén. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres doctora en Historia. ¿En qué consistió tu tesis doctoral? Pues mi tesis doctoral es se sitúa en el siglo V, 431, y trata de, a través de las prosopografías de los participantes, o sea, estudiar a los obispos que participaron en el Concilio de Éfeso y descifrar un poco qué problemática existió de tipo político, porque hay una serie de tensiones político-religiosas se dan en ese concilio, y entonces digamos que mi tesis intenta un poco reflejar y explicar el origen de esas tensiones. ¿Y en qué consistieron algunas de ellas? Si nos puede así destacar alguna. Pues mira, el concilio de Éfeso... en el concilio de Éfeso, el problema principal del concilio de Éfeso era que Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla, había predicado que la Virgen María no era madre de Dios, sí. Sino, que no se la podía llamar madre de Dios, porque ella era una persona humana y entonces pues no se la podía llamar madre de Dios, y entonces eso naturalmente es criticado muy fehacientemente, pues tanto no le gusta a muchos obispos, ni a Roma, ni al obispo de Roma al patriarca de Roma en aquella época, ni tampoco surgen, digamos que se forman como dos bandos, uno que apoyarían a Nestorio dentro de todo lo que es el orbe de los patriarcas de los patriarcados de la época, sí, de la Iglesia de la época. Sí. Unos apoyarían a Nestorio, serían y luego y los otros que estarían en contra, por así decirlo, de Nestorio. Entonces el emperador, porque en aquella época no convocaba los concilios, no los convocaba el Papa, sino que los convocaba el emperador convoca un concilio, que es el concilio de Éfeso, que no se resuelve en un año ni en dos, sino dura prácticamente del 431 al 434. Digamos, tiene ahí una fase de resoluciones y de cosas, de convencimiento y de acercamiento y de separaciones entre los obispos, y al final pues se soluciona, ¿no? Se condena a Nestorio. Sí. Pero ya te digo que hay una serie de tensiones de tipo, y luego también hay una serie se ven reflejadas también otra serie de problemas pues de tipo administrativo político, que serían, digamos, en aquella época pues
existían diferentes patriarcados, es decir, existían 5 patriarcados en la Iglesia, o sea, el patriarcado de Roma, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía y el de Jerusalén, que en esa época se estaba formando y que dependía de Alejandría y quería independizarse. Y digamos que los obispos, apoyando a uno o a otro, pues en este tema, digamos que ahí reclaman su independencia del patriarcado de Alejandría, por ejemplo, ¿entiendes? Sí. Hay otros muchos más problemas. Sí. Y mientras preparaba una de tus tesis o mientras recibiste una beca en Alemania, me ha llamado la atención que preparaste un proyecto sobre Bizancio, pero relacionado con la historia de la medicina. ¿Nos puedes dar algún detalle? Bueno, yo no lo preparé. Yo participé, colaboré con la cátedra de historia, o sea, porque me lo ofreció el catedrático y entonces pues participé como colaborador científico en ese proyecto. O sea, se trata más bien en aquella época, pues de la época bizantina, lo que es la historia trabaja, pues es el uso, por ejemplo, de las hierbas aromáticas, etcétera, o sea, para curar, porque claro, es muy, muy diferente de la medicina como se concibe ahora, ¿no? Claro. ¿Y había alguna medicina de ese tipo que llegase a funcionar? Porque cuando, por ejemplo, hablamos del mundo de los indígenas en América, los que viven en la selva, la verdad que suelen encontrar dentro de sus limitaciones, encontraban remedio para todo a través de la hierba y plantas de su país. Sí, bueno, aquí era una mezcla entre la medicina y también el uso de las hierbas como cosmética, ¿no? Sí. Pero el proyecto, porque era de todo y ir viendo eso. Yo no te puedo decir, o sea, no me acuerdo ahora mismo en concreto si había una hierba en concreto que fuera, pero vamos, se conocen, hay muchas hierbas aromáticas que se conocen desde el mundo romano ya, o sea, el tomillo, el romero, o sea, hay una serie de hierbas que están ahí, que se están usando, que las están usando por así llaman los curanderos, ¿no? De época romana, de época bizantina. En el mundo bizantino y en el mundo ya cuando el imperio romano se hace cristiano, pues digamos que hay una cierta reticencia a aceptar a ciertas influencias que ellos pensaban que podían ser paganas, ¿entiendes? Entonces, dentro de lo que cabe, o sea, se aceptaban a algunos curanderos, por así decirlo, a otros no, y en general era más un poco lo que mandaba la Iglesia, ¿no? Sí. Y he visto también que habías publicado una monografía titulada Hombres de Fe, Hombres Políticos. ¿Eso de qué va? Sobre la tesis doctoral, sobre el Concilio de Éfeso. Ah, tiene que ver con eso, sí. De hombres políticos, porque es, digamos que ahí en ese concilio pues hay una especie de confluencia entre lo que uno cree y luego también pues el manejo de la política. Sí, la verdad que está muy bien porque a veces es difícil apartar, si tiene unos principios basados en la fe, sustentados en tu moral, en tu fe y en tu ética, a veces como político no lo deberías de separar a la hora de tomar una decisión importante. Claro, eso está claro. O sea, lo que pasa que claro, en digamos que este tipo pues son una serie de, que es la política, sino son acuerdos, desacuerdos, yo te apoyo, no te apoyo, ¿entiendes? Al final acaba en eso, ¿no? Sí, bueno. Centrándonos un poco en la novela en cuestión, Misterio en San Millán, pues nos gustaría en principio que nos contases de qué trata esta historia y en qué te ha inspirado para contarla. La historia de Misterio en San Millán es una historia que yo me inspiré, hice, ya creo que te lo conté un poco en el podcast, aquel que me hiciste. Sí, no importa que nuestros oyentes lo escuchen, no importa que lo vuelva a repetir. Pues yo estuve de excavaciones
por allí por el norte, ¿no? Concretamente en Calahorra, sí. Y entonces visitamos el grupo de excavación, visitamos el monasterio de Suso y luego el de Yuso, que son los dos monasterios. El monasterio de Yuso se le considera el Escorial de la Rioja porque es precioso, grandísimo, y el de Suso, pues que es un monasterio del siglo VI que nace al amparo, digamos, de la fundación. O sea, allí primero vivió un ermitaño que era San Millán y vivió en unas cuevas. Junto a él vivían sus discípulos, y a partir de estas cuevas pues se va ampliando y se va fundando un convento que es el actual convento de Suso, y es un convento muy interesante porque en él vivieron personajes posteriormente, o sea, monjes tan importantes como pudiera ser Gonzalo de Berceo, que todos conocemos, sí, ¿no? Con los milagros de Nuestra Señora, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, cuando fui allí al convento de Suso, pues me llamó muchísimo la atención, sobre todo, pues esa penumbra, ese medieval entre los oscuro y el claro, y bueno, yo digo bueno, esto yo qué sé, me llama a mí, voy a ver qué es lo que me sale a mí si yo me dedico un poco a indagar un poco sobre San Millán, sobre una posible historia de una persona del siglo XXI que llega allí, y así fue como surgió. Sí, ¿y qué misterio se encuentra? ¿Cómo se introduce la historia? ¿Cómo empieza la historia para que nuestros oyentes se piensen si van a acercarse a leer esta historia o no? O sea, ¿quieres que te cuente sí, ¿de qué trata? Un poco el resumen de la historia? Sí. Pues Misterio en San Millán narra la historia de Inés, que es una muchacha del pueblo de San Millán de la Cogolla, es alumna de bachiller, es una chica muy lista, que le gusta mucho la historia y que conecta a través de una serie de experiencias paranormales con el origen y con la historia de su propio pueblo, Y ese pueblo, o sea, nace al amparo del convento de Suso, ¿no? Del convento de San Millán. Y ella es trasladada a otra dimensión, y en esa otra dimensión se le ha desvelado que está llamada a cumplir una misión, que ella, sin ayuda de nadie, tiene que descubrir. El problema radicaba en que ella desaparecía y aparecía en la vida real sin orden ni concierto. Además, su vuelta a la vida cotidiana, donde estaba con sus padres y amigos, siempre se veía acompañada de un lento pero paulatino cambio de carácter que las personas de su entorno pues no acababan de entender. Entonces se preguntan, oye, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Estaría enferma? ¿A qué podrían deberse esos trastornos de personalidad? O quizás no hubiera que ver en su comportamiento más que el producto de la propia imaginación. Y entonces eso es el misterio que no se sabe, o sea, sí, no se sabe a dónde llega la chica, digamos que sus amigos, la gente que la rodea, la ve extraña, aparece, desaparece, no saben lo que le está pasando, y entonces pues a partir de ahí pues se desarrolla toda la historia, que en fin no te voy a contar el final, sí. Porque y lo podemos relacionar con una novela de corte fantástico, o que mezcla la realidad con ficción, o que es una especie de Regreso al futuro como la película de Michael J. Fox, pero en otro estilo. Pues la novela es una novela que, bueno, ya te lo he dicho, es una novela de ficción histórica. Y eso es, yo lo digo así porque el relato de Inés, de sus familiares, de sus amigos, se filtra, por así decirlo, en la historia real de la época, cuyos personajes están representados por el santo, por San Millán y sus discípulos, ¿no? Sí. Luego, que sea un viaje al pasado, no sea, yo diría que se podría decir sí y no. ¿Por qué? Porque Inés, es verdad que Inés, al sufrir esa serie de experiencias, pues conecta con ese mundo de antaño, pero ella no se queda de forma permanente en él, ¿no?
ella vuelve siempre a su mundo real, ella va y vuelve. Ese mundo que representan sus amigos y sus familiares. Y luego, de otra parte, como ya te he dicho antes, ese mundo real tampoco acaba de reconocer a Inés, porque cuando vuelve ha cambiado, ¿entiendes? Y entonces ven en ella cambios que no acaban de entender. Y yo diría que Inés se convierte algo así como una especie de unión entre el presente y el pasado, ¿no? Sí. O sea, ella va del presente al pasado, del pasado al presente, pero no se queda. Por eso no puedo decir que sea un viaje donde me quedo. Se han escrito muchas novelas, ¿no? También de viajes al pasado, pero el personaje se queda, ¿no? El personaje, pues, pero esta es un ir y venir, y que digamos que el pasado influye en el presente y el presente influye en el pasado, ¿entiendes? O sea, es como una especie de confluencia la que se da. Y cuando has ido preparando este libro, ¿qué descubriste de interesante en la figura de San Millán o de alguno de sus discípulos? ¿Qué cosas importantes hicieron estas personas o por qué te han llamado la atención la labor del monasterio en el que se sitúa la trama? Pues mira, San Millán es uno de los primeros, es posible que existieran ermitaños antes en España, pero es el segundo, por así decirlo, porque de su maestro, San Felices, también existen fuentes que hablan de él. Pero digamos que es el primer ermitaño más importante, con San Felices primero y luego él, que existe en España. O sea, y luego, pues San Millán es un personaje interesante porque es un personaje que se sale un poco del... en fin, él es este tipo de personaje, yo no sé si tú conoces la vida de San Martín de Tours, que lo comparte todo, que quiere, o sea, que a él acuden como eso a muchos ermitaños, ¿no? Sí. Acuden a los ermitaños y acuden en la época medieval porque son personas en las que la gente confía, ¿entiendes? Sí. Son personas que piensan que lo que ellos dicen va a ir a misa, ¿entiendes? Que les van a ayudar, ¿entiendes? Piensan incluso de San Millán, pues su vida, ¿no? La vida de San Millán dice que él curaba a la gente, que él él repartía todo lo que tenía, que él, en fin, una serie de cosas. Entonces me pareció como un modelo de lo que se entiende como los primeros cristianos que vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de San Pablo a los Corintios, por ejemplo. Sí, él en principio piensa en vivir una vida ermitaña. De hecho, en el libro pues, yo cuento todo lo que, o sea, a través del encuentro entre Inés y San Millán, pues se cuenta mucho sobre la vida ermitaña, lo que significa y lo que significaba de una forma también divertida, o sea, que no es ni mucho menos aburrido el libro, es un poco y qué es lo que significa para esos ermitaños cuando surge un poco la vida ermitaña, que surge anteriormente en el Oriente, como bien sabes, o sea, antes, y de la vida ermitaña, del ermitaño que vive solo, pues poco a poco, porque se le acercan discípulos que quieren compartir con él, quieren ver cómo es la vida ermitaña, pues se van formando los cenobios, que son los primeros conventos que se crearon, ¿no? Que se crearon. Y entonces, pues, este es el origen del convento de Suso, que luego, como el convento se va haciendo más grande, porque hay mucha gente, San Millán se le considera el segundo patrón de España, ¿no? Porque junto a Santiago de Compostela, ¿no? Sí. Porque Santiago, porque él, en fin, la historia, el arte, la literatura, en la historia, en el arte, en la literatura se representa a San Millán, como
digamos, como una figura que apoya la Reconquista, ¿entiendes? Sí, sí. Que O sea que podríamos decir, hay... en vez de decir Santiago y Cierra España, podríamos decir San Millán y Cierra España, o casi, ¿no? Pues yo no me atrevería, ¿no? Sí. Pero creo que la gente de Castilla todavía reivindica el título de patrón de España para San Millán, porque en una época determinada, en la época de la Reconquista, sí que tuvo esa, o sea, que sí que se le concedió ese título a San Millán, ¿no? Lo que pasa es que después ya, pues las cosas cambiaron, pero se le concedió el título de copatrono de España. Pero bueno, todos los días se aprende una cosa nueva, porque este detalle que nos estás contando, a lo mejor muchos de nuestros oyentes que son muy cultos seguro que lo saben, pero por ejemplo yo en este caso pues he aprendido una cosa nueva. Me alegro de contribuir. Sí, sí. Luego me parece muy positiva la historia que cuenta. Si podemos, por poner una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, Juan Manuel de Prada estableció una relación entre la princesa de Éboli y Santa Teresa de Jesús, pues, para contarnos cómo era la forma de pensar y de entender de la época, desde dos puntos de vista distintos. Aquí en este caso entiendo que es una novela para un público juvenil o adolescente, por la forma que me lo estás contando. Sí, es una novela que está destinada a un público, o sea, joven adulto, diría yo, ¿no? Porque yo también, yo diría que para entender también un poco el trasfondo de la novela, ¿no? Y de porque se barajan muchas ideas también de tipo religioso y de tipo histórico, pues hay que partir un poco del final de la ESO, diría yo, luego el bachiller, y yo también he tenido gente adulta que ha leído el libro y que me lo ha elogiado. Sí, sí. Ahora mismo, no hace mucho, sin ir más lejos, ahora en octubre apareció una reseña del libro en la revista Historia y Arqueología que ensalza la novela, ¿no? Sí, sí. Eso es, yo creo que tiene que, a una persona que es como tú, que eres doctora en historia, que te hayan publicado en esa revista, tiene que ser como una gran satisfacción de que el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Bueno, a mí me gusta, o sea, naturalmente, como a todo autor, si se aprecia el trabajo invertido, pues es una maravilla, ¿qué te voy a decir? Sí, bueno, pues entonces yo creo que en una emisora como la nuestra, donde la historia siempre es uno de los temas más buscados, a veces incluso por encima del cine, tratándose de un programa de cine, pues yo creo que seguro que esta novela va a ser del interés de nuestros oyentes. Además, se deduce que se destacan los valores propios de la cultura, de nuestra propia cultura, la cultura grecolatina y la cultura, por supuesto, judeocristiana, y todos esos valores están resaltados en todo lo que nos estás contando. Y ya por último, si quieres resumirnos el mensaje de esta novela, porque para ti es importante y porque puede ser interesante para nuestros oyentes en una emisora como la nuestra, donde la batalla cultural siempre se da con una sonrisa y con buenos argumentos. Pues yo, si tuviera que resumir la novela mi novela de Misterio en San Millán, diría que es una novela que nos traslada a un mundo pasado, de la mano del suspense, también de la reflexión y en no pocas ocasiones del humor. Es una novela que se hace eco de la eterna posición espiritual dicotómica que promueve en el ser humano un estado de indecisión entre el bien y el mal, entre lo posible y lo imposible, entre la fe y la ausencia de ella, aunque naturalmente la tendencia al bien prevalecerá. Bueno, y ya por último, como siempre, le pedimos a nuestros participantes, a las personas que hemos entrevistado, que han escrito o publicado un libro, que nos recomienden un par de películas. ¿Con cuál te quedas y por qué? Muy bien, pues yo la verdad es que a mí me gusta mucho el cine en general, o sea que pero puesto, si tengo que elegir una película, pues yo te hablaré. Hay muchas, pero entre ellas te puedo recomendar, o yo recomendaría dos, porque me han tocado y digamos que han dejado huella en mí. Sí. Y esas son de esas que pienso yo que cuyo argumento no te olvidas tan fácilmente, y se trata de Gladiator
y El Señor de los Anillos. Sí. Y me han gustado mucho porque, o sea, una es histórica y la otra de fantasía, y luego también porque en ambas se refrendan valores muy importantes como pueden ser el honor, el amor, la amistad o el compañerismo. La verdad es que son dos buenas opciones. La primera es de Ridley Scott. A mí, curiosamente, me gusta más la segunda en el aspecto de esos valores que tú destacas, pero con el pozo de la primera. Lo que pasa es que los desajustes históricos son bastante grandes en ese caso. Y luego, por otra parte, El Señor de los Anillos, el mensaje que tiene de J.R. Tolkien, pues impresionantemente bueno, como una especie de alegoría cristiana, y la verdad que yo siempre he tenido mucho cariño por muchos de esos personajes, por ejemplo el caballero Aragorn, Legolas, el elfo, y por supuesto la valentía de esos dos personajes, de esos dos hobbits, que son dos amigos que están unidos hasta el final y se la juegan y toman decisiones importantes cuando supuestamente son las personas menos importantes de toda la aventura que viven entre ellos. Sí, la verdad es que la primera es verdad, tienes tu razón en que no se ajusta mucho pero a la realidad, pero digamos que pone de relieve una serie a través de un personaje mítico, sí, o sea, como puede Máximo, el protagonista. Gladiator, ¿no? Sí. Digamos que te inmiscuye o te sumerge en el mundo de Roma, de Cómodo, que también era una fiera de emperador, como los hay muchos. Sí. y bueno, aunque no se ajuste mucho, pero sí que te cuenta un poco cómo eran los personajes un poco de la época, sí, y qué es lo que se hacía, y bueno, sí. Sí, no... Ridley Scott siempre lo que hace muy bien es la ambientación histórica te introduce mucho. Lo que pasa es que a veces los diálogos meten conversaciones como si estuviésemos en los años 80 o los años 90 que no vienen a cuento. Esa es la sensación que uno tiene cuando ve una película de Ridley Scott, porque yo me envolví perfectamente en la historia de Gladiator, pero lo único que me desencajaba, sobre todo en esta segunda parte, era alguna frase, digo, pero si es que esto parecen colegas del Bronx hablando entre ellos. Sí, eso es verdad. Sí. Pero bueno, que son películas que te impactan y bueno, desde el punto de vista histórico. Y El Señor de los Anillos, la verdad es que es una saga estupenda, ¿no? Con todo el trasfondo y todo lo que hay detrás, el trasfondo también histórico, ¿no? Que se puede ver detrás y todo, que es muy interesante. Sí, porque está basada en la... Aunque sea de fantasía, pero lo que quería decir el autor... Todo. Sí, no, y además que él se basaba en la mitología nórdica y a través de la mitología nórdica pues supo ofrecer un punto de vista muy especial para una historia de corte fantástico, como tú comentas. Sí. Bueno, Gloria, pues nos ha encantado tu presencia en nuestros micrófonos y recomendamos a nuestros oyentes la novela Misterio en San Millán, de Malbec Ediciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.